Torá al instante. Con el pastor Roberto Alfaro. Reflejos de la Torá, el manual de vida. La palabra es la misma ayer, hoy y por siempre. Hebreos 13:8. Torá al instante. Es un espacio de reflexión y aprendizaje en familia, escudriñando las Escrituras de generación en generación, unánimes y en alegría. Acompáñanos todos los días, 7:30 de la mañana. Suscríbete a nuestro canal, Radio Génesis 128, y activa la campanita. Torá al instante. Shalom, mis amados hermanos, bienvenidos a este tiempo especial de Torá al instante. Su hermano pastor Roberto Alfaro les saludo. Como siempre, brindándoles la mejor y cordial bienvenida a este espacio Torá al instante, originando desde Israel, Casa Integral. Una semana apasionante con un tema extraordinariamente importante en la vida de toda la humanidad. ¿Cuál es? El matrimonio. El matrimonio desde un punto de vista histórico. Hemos visto en el primer espacio en la jornada del día de ayer un buen número de textos bíblicos haciendo referencia puntualmente al tema de el matrimonio. Esposos, amen a sus esposas. Mujeres, amadas esposas, sujétense a su marido. Entiendo que ese sujetarse es ámenlos. Esposo, ama a tu esposa, y esposa, sujétate a tu esposo. Así como el manual de vida, la Biblia y nuestra amada Kadosh Torah nos dan el manual de vida de instrucciones, pues veamos cómo a lo largo de la historia y en los diferentes imperios de la historia, sin lugar a dudas el matrimonio ha tenido una relevancia fundamental en el principio de la vida, de la familia, de la comunidad, de la sociedad y en términos muy avanzados de toda la humanidad. Obviamente que haciendo un recorrido por Egipto, Grecia, Roma, el pueblo de Israel, probablemente encontremos muchos factores en común en cuanto a la forma, el sistema, el modelo del matrimonio. Vamos a ver cómo muchos pueblos tuvieron poligamia, o muchos pueblos hasta nuestros días, incluso entre los árabes, se encuentra el varón que tiene a un número inmenso de mujeres, el harem. Recordemos que estos textos bíblicos también nos mencionan casos como este. Pero también es importante empezar a ver cómo la historia nos deja con claridad que la mayoría de las civilizaciones siempre consideraron el matrimonio como una entidad absolutamente monógama, es decir, una relación de pareja, varón y mujer. Ahora, en el tema del matrimonio, como lo vimos ayer en el principio de Génesis, Bereshit capítulo 1, verso 28, Hashem bendice a la creación, al varón y a la varona, al ish y a la isha. Los bendice y esa bendición es justamente el acto del matrimonio, delante del Padre, lo que llamaríamos un matrimonio desde el punto de vista kadosh. Sin embargo, también vamos a ver cómo en la historia se nos narra que muchos de los matrimonios, según las culturas, no necesariamente se llevaban a cabo frente a una autoridad eclesiástica o a una autoridad religiosa. Básicamente se requería de unas personas como testigos y esencialmente el común acuerdo entre las familias. Con el paso de los tiempos, obviamente los imperios fueron actualizando sus sistemas de vida y obviamente actualizaron también el aspecto legal, jurídico de muchas áreas, entre ellas el matrimonio. Así es que vamos a repartir nuestra semana y estoy tratando de hacer el tiempo posible para que la semana nos rinda y veamos la historia en el imperio Egipto, ver la historia en Grecia, ver la historia en Roma y si el tiempo no lo permite, me gustaría tomarme más tiempo, obviamente, con respecto al pueblo de Israel. Si no logramos hacerlo en esta semana, por la extensión del tema,
y me gustaría que quedase muy claro. Lo continuamos la siguiente semana, pero en lo que refiere al tema de Israel, al pueblo hebreo, a la cultura del pueblo hebreo, sí quisiera detenerme muy puntualmente en tantos factores y detalles, no solamente de aspecto jurídico, legal, sino desde el punto de vista bíblico, desde el punto de vista de Torah. ¿Y por qué quiero resaltar el tema? Porque nosotros, obviamente, como casa de Israel en las naciones, estamos sujetos a lo que la Torah nos enseña. Sin embargo, vivimos en sistemas de gobierno que pues no dependen del contexto toraico. Así es que muchos de los matrimonios que se llevan a cabo en el día de hoy, en la actualidad, están sujetos más a la liberalidad del gobierno del mundo que a un contexto con respaldo esencialmente bíblico. La pregunta es, como seres humanos o como personas creyentes en Hashem, en nuestro amado Mashiach, ¿cuál es la dirección que nosotros le damos a nuestras vidas respecto del contexto matrimonial? ¿Le damos una dirección en el sentido espiritual, en el sentido kadosh? ¿O tomamos la alternativa y la decisión de hacer de nuestra vida, en el sentido marital, en el sentido matrimonial, lo que el mundo ligeramente nos ofrece? Esto significa que hoy por hoy tenemos un gran número, un inmenso número de varones y varonas o parejas que, por ejemplo, están en el nivel 2 o incluso en el nivel 3 en Torah, y sin embargo su vida matrimonial no existe. No existe desde el punto de vista religioso, si me permiten usar esa palabra, y mucho menos desde el punto de vista civil, es decir, lo que conocemos como unión libre. Dos personas que deciden voluntariamente juntarse, establecer una vida, una relación, entre comillas, un pacto, porque hay un pacto de común acuerdo entre dos partes, solamente que a ese pacto le hace falta la consagración del pacto, y esa consagración del pacto únicamente la establecemos ante el ente correspondiente desde el punto de vista, repito, kadosh, desde el punto de vista bíblico o desde un punto de vista civil. Sin embargo, una gran mayoría de personas hoy deciden hacer su pacto o vínculo matrimonial en el contexto civil. Y ese contexto civil, de hecho, hoy tiene muchas formas. No solamente es un juez, un notario, sino que incluso hoy muchas personas, estoy hablando siglo XXI, a través de Internet presentan una información y el sistema de Internet les hace llegar o les otorga un certificado en el que les hace admisibles y les permite incluso celebrar bodas de carácter civil. Bueno, estas son las cosas que la vida hasta el día de hoy en la modernidad nos enseña. Sin embargo, es interesante notar cómo, y lo voy a compartir como testimonio, conozco particularmente el caso, una pareja que después de 22 años de vida, unión libre, de común acuerdo, sin vínculo matrimonial, ni civil ni eclesiástico, entonces cuando ellos vienen a Torah y hablamos sobre el tema, los dos igualmente decidieron hacer lo que es correcto delante de Hashem. Vamos a celebrar nuestra boda eclesiásticamente, tengamos nuestra reunión en la Keilah, celebremos la boda con todo el protocolo necesario, digo, del protocolo en el sentido bíblico, recibamos nuestra bendición y de esa manera vamos a bendecir a nuestros hijos que nacieron sin la bendición del matrimonio. Pero sucedió algo impresionante. Tiempo después, no mucho tiempo después, esta pareja entró en muchos conflictos, dificultades e incluso entraron a un tiempo de separación. Cuando tenía la ocasión de reunirme con ellos, me preguntaron por qué les había ocurrido esto. 22 años en unión libre, viviendo una vida tranquila, normal, aceptable, y cuando pasan por el proceso de matrimonio, formalmente, legalmente, entonces su vida se tornó en un conflicto. Es interesante, hermanos, porque hay algo aquí subjetivo en la historia. ¿Subjetivo en qué sentido? Pareciera ser que mientras ellos no tenían la bendición ministerial, sencillamente como que cada uno estaba en común acuerdo de que podía hacer con su vida lo que le parecía que estaría bien hacer. Y lo entendieron así.
Estaban incluso dispuestos a entender que si era necesario, en algún momento el uno o el otro marcharían. Básicamente los tenía unidos el concepto de los hijos. Cuando viene el vínculo matrimonial, y en el vínculo matrimonial formalmente delante de Hachén, según nuestro ceder bíblico, tanto el varón como la mujer reciben una responsabilidad, no solamente moral, espiritual, física como tal. Y pareciera ser que cuando nosotros entramos en un vínculo de pacto matrimonial y estamos sujetos a obediencias y responsabilidades, beneficios y obligatoriedad, pareciera ser que esto trae consigo muchas dificultades. Ya no es entonces tan sencillo decir, me voy por aquí, que es más ligero, sino que ahora tenemos una responsabilidad delante de Hachén. Bueno, muy bien, esto hablando un poco en el sentido genérico de lo que es el matrimonio. Vamos a avanzar un poco para nuestro día hablando del contexto del matrimonio en lo que llamamos el Antiguo Oriente y especialmente en el contexto de Egipto. Entonces, según el orden de ideas que hemos presentado, mis amados hermanos, el matrimonio, en términos genéricos, tiene un contexto en el que esta palabra matrimonio produce ciertas reacciones un tanto opuestas, mientras que para algunos el matrimonio lo esperan con una gran ansiedad de que se produzca esta ceremonia y que sean reconocidos formalmente delante de la autoridad, del Padre Celestial, delante de nuestra Kadosh Torah, como esposos legítimamente establecidos. Pues para otros sencillamente la acción del matrimonio, el pacto matrimonial les produce una serie de dificultades cuando se trata de compromiso y cuando se trata de adquirir, repito, responsabilidades que pareciera ser que dentro de esas formalidades nosotros no quisiéramos estar. Lo cierto, mis amados hermanos, es que el matrimonio como una institución, pues pretende evidentemente regular que la relación de esposos, varón y varona, sea una relación reconocida, establecida y fundamentada en un contexto social, en un contexto cultural, en un contexto ministerial, si lo puedo usar de esta manera, de tal manera que ninguna forma distinta al matrimonio sea afectada en la comunidad. Hoy por hoy, repito, para el siglo XXI, y lo mencionamos en el día de ayer, las culturas, las modas, las épocas, los gobiernos han entrado a definir el contexto del matrimonio en un sentido total y absolutamente ajeno a lo que la palabra de Hachén estableció. Por lo tanto, vemos cómo se producen relaciones de todos los tipos de género. No solamente esto, sino que además en muchas naciones del mundo igual se practica lo que conocemos como la poligamia e incluso también vemos como en muchas naciones y en muchas culturas hombres de mayor edad, y digo mayor edad, incluso edad avanzada, traen a la vida de matrimonio a niñas de 7, 8, 9, 10 años de edad, con las que se llevan a cabo, repito, vínculos matrimoniales. Vemos, mis amados hermanos, cómo hay una serie de fenómenos totalmente atípicos en las culturas, tanto de la época antigua como de nuestros tiempos. Y vemos cómo es necesario que la historia nos recuerde que incluso el matrimonio en otros tiempos se daba por efectos totalmente comerciales. Entrego a mi hija o a mis hijas so pena de recibir a cambio un beneficio económico como un trueque, que por supuesto lo vamos a ver y aún todavía hoy existe esa manera como se negocian los hijos respecto a una cultura de entregar a los hijos o a las hijas con respecto al beneficio económico. Ese mismo estilo de vida lo vemos en muchas civilizaciones, no solamente en Egipto, en Roma, en Grecia, sino que incluso en las civilizaciones chinas, por ejemplo, se dan este tipo de circunstancias aún hasta nuestros días. En la civilización del antiguo Egipto, por ejemplo, el matrimonio era una institución social que adquiría gran realce de legitimidad, no solamente por un acto jurídico, sino era un hecho totalmente privado. Era una reunión de familia y se permitía que las parejas cohabitaran libremente.
En aquellos tiempos, incluso en Egipto, la poligamia era practicada particularmente por ciertas autoridades dentro del imperio, digamos, faraónico. Pues obviamente, para empezar, el faraón practicaba este tipo de ejercicio como la poligamia y escogía dentro de su grupo de mujeres a una que debía, supongo, para decirlo de esta manera, cumplir con una serie de requisitos o normas previamente establecidas, seguramente en muchos aspectos. Lo vimos la semana anterior en su belleza, seguramente en su capacidad intelectual, o probablemente que no fuera muy intelectual, no sé. Pero lo importante es que debía cumplir ciertos parámetros para llegar a convertirse dentro de todo el grupo de mujeres en la preferida o la predilecta y asimismo ocupar una posición de reina. Esta posición de reina no solamente le daba ese estatus, sino que además le permitía tomar decisiones y ser parte del gobierno propiamente del faraón. Lo importante que vamos a ver en esta situación es cómo las jerarquías de la sociedad establecían a su vez el lugar que debían ocupar los hijos. Y dentro del lugar que ocuparan los hijos, según ese nivel de cercanía de cada esposa con el faraón, entonces de igual manera estos hijos irían más adelante a ocupar determinadas posiciones, pues suceder al faraón en caso del fallecimiento. Vemos cómo el núcleo familiar entonces estaba formado por los padres y la expresión egipcia a la que se refiere el matrimonio era fundar una casa. Me gustaría muchísimo, amado hermano, que si ustedes están tomando nota, hermanos, por favor, en sus agendas de notas escriban esta frase. Para el sistema de matrimonio egipcio, la expresión matrimonio para ellos significaba fundar una casa. Es interesante, porque si evaluamos Bereshit capítulo 1, verso 28, vemos que y los bendice Hashem y les dice, prourbo, fructifiquen y multiplíquense en la familia. Se establece la familia. Y vemos, repito, cómo para los egipcios el matrimonio era una referencia a fundar una casa. La ruptura del matrimonio tampoco requería entonces de un reconocimiento jurídico propiamente, como los gobiernos lo establecieron después, porque a menudo se esgrimaba de que las causales como por ejemplo la esterilidad de la mujer era un motivo de vergüenza, como lo manifestó una reina egipcia que debido a la muerte de su esposo y por no tener hijos escribió al rey hitita Sapulimia para ofrecerse como esposa para uno de sus hijos. El rey, al creerse engañado, envió a sus mensajeros para averiguar la verdad. La reina se ofendió por su situación y escribió: ¿por qué me dijiste me están engañando en este asunto? Si hubiera tenido un hijo, hubiese escrito acerca de mi vergüenza y la de mi país en una tierra extraña. Otra de las cuales se presentaba como característica para separación era, por supuesto, el tema de la infidelidad por parte de la mujer, hecho que parecía perder a ella una reclamación en todos los sentidos. Es decir, el hombre tenía la facultad de libertad, vamos a decirlo de esa manera. Pero la mujer estaba absoluta y plenamente sujeta al respeto y a la honra de su esposo. Si la mujer fuese sorprendida, vamos a decirlo como lo dice el texto bíblico, esta mujer fue sorprendida en el acto mismo del adulterio, entonces inmediatamente se decretaba una situación de separación. Aquí no utiliza en el término de Egipto la palabra divorcio, se habla de separación. Y esa separación conllevaba a que la mujer perdía absolutamente cualquier posibilidad en el sentido de manutención o en el sentido económico o de ayuda o de favorecimiento por parte de su esposo. No tenía ningún tipo de reconocimiento y se producía entonces esta separación. En la Baja Mesopotamia del siglo II, del milenio antes de Yeshua, se consideraba como matrimonio la unión formada por un hombre y una mujer establecidas a través de una cultura en un contrato, tal y como quedó estipulado en el Código de Hammurabi, numeral 128. Hemos hablado sobre el Código de Hammurabi. Este Código de Hammurabi tiene
tiene enseñanzas extraordinarias. Y creo, si ustedes, mis amados hermanos, me recuerdan, que deberíamos tomar una semana y hablar puntualmente, con más detalle, respecto al código de Hammurabi. De ese código de Hammurabi vienen frases que utilizamos incluso hasta el día de hoy, que de hecho también tienen una representación bíblica, como ojo por ojo, diente por diente. Es una expresión típica del código de Hammurabi. No obstante, el esposo podía tener una sierva o concubina. Al igual que en Egipto, el padre de la mujer era quien otorgaba en matrimonio a su hija. Contrario a esta civilización, en Mesopotamia fueron comunes las uniones entre personas de distintos grupos sociales, mientras que las relaciones entre consanguíneos fueron abiertamente repudiadas entre consanguíneos, severamente condenadas. Al respecto, uno de los códigos específicos dice: si un hijo yace en su propia madre, serán quemados ambos. Es impresionante. Ahora, esto solamente para hacer un pequeño paréntesis, y se los voy a dejar como tarea. Si usted puede, en muchos de nuestros países en Latinoamérica, en Colombia, en Chile, seguramente en Argentina, en Panamá, en Costa Rica, bueno, en los diferentes lugares donde ustedes nos están acompañando, probablemente lo pueden adquirir también a través de la vía internet en Amazon. Recuerdo hace varios años en mi escuela secundaria, tal vez, no recuerdo, o en universidad, pero en alguno de los dos lugares tuve la ocasión de leer un libro. La verdad me costó muchísimo leerlo. Es un libro incluso pequeño, realmente es un libro muy pequeño. El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado. Se los recomiendo de manera especial. Si usted lo puede adquirir en nuestros países, si lo puede adquirir vía internet, perfecto. Pero si lo puede leer, le va a significar una gran preparación a un conocimiento tan interesante. Lo voy a repetir. El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado. Federico Engels es su autor. Y me gustaría muchísimo que lo lean, mis amados hermanos, que lo estudien. Porque, pues, evidentemente usted dirá, esto no tiene nada de contexto toraico ni bíblico. No estoy haciendo referencia a esto. Estamos hablando en un aspecto cultural académico, por favor. Y en este libro se narra de manera muy puntual cómo el origen de la familia empezó en un aspecto totalmente consanguíneo, es decir, entre hermanos, entre padres e hijos. Era el principio de la vida, fue la situación como se ocasionó todo esto. Y sin embargo vemos que aquí en Mesopotamia, 2 siglos antes de nuestro amado Yeshua, puntualmente el tipo de relaciones incestuosas, es decir, entre familiares, eran absoluta y radicalmente repudiadas. No había posibilidad que de ninguna manera en un vínculo sanguíneo se produjeran vínculos matrimoniales o relaciones íntimas entre familia. Esto es muy interesante porque ayer lo mencionamos. Recuerden que en el pueblo de Israel particularmente se prohibía absoluta y radicalmente que el pueblo de Israel se allegara a pueblos o a culturas que no fueran Israel. Es decir, fuera del contexto de Adonai, en el sentido del Dios poderoso, ninguna otra persona podía acercarse al pueblo de Israel, en ninguna manera, ni física, ni cultural, ni política, ni económicamente. El pueblo de Israel es una nación santa, escogida. Pero eso nos lleva inmediatamente a concluir, y lo mencionamos ayer, lo veremos, probablemente vamos a tener que hacerlo la próxima semana en detalle. Entonces, el crecimiento de una familia compuesta por 70 personas que ingresaron a Egipto, lo vimos, Jacob, sus 11 hijos, sus nietos y seguramente ya bisnietos, etcétera, entran a formar parte de Egipto ahora. Y estando en Egipto, ahora José va a tener una vida matrimonial con una mujer egipcia. Eso será parte, espero alcanzar a este tema hoy. Y entonces vemos cómo entre ellos, entre el pueblo de Israel, se ocasiona un crecimiento para que se convierta, una familia se convierte en una nación. Esa nación pasa primero a ser un pueblo y después de ser un pueblo a una gran nación. Muy bien, en el caso de los hititas, las uniones matrimoniales eran monógamas y aquellas que se daban entre hombres libres y esclavas estaban plenamente reconocidas
por las leyes. Esto es muy interesante, el tema que estamos considerando. ¿Por qué? Porque nos está indicando que dentro del contexto del matrimonio, los hombres de ciertas posiciones sociales que han existido a lo largo de la historia podían incluso contraer matrimonio, crear casa con mujeres de su servicio, de su servidumbre, digamos, para decirlo aquí en el texto me aparece como esclavas. Estaban plenamente reconocidas y permitidas por la cultura, entre comillas, jurídica del momento. Al igual que los mesopotámicos, los motivos de ruptura de las relaciones eran el descuido del hogar, intereses y sentimientos personales, económicos o el afecto por otras personas. La infidelidad también era otra de las causales de separación y no obstante, si un hombre comprobaba el engaño de su esposa, ésta estaba amparada por la ley en caso de que decidiese asesinar a su esposa y al amante en situ. Pero si la dejaba libre tenía que hacerlo también con su amante. Luego de la ruptura, las mujeres regresaban a casa de su padre con ayuda económica para aportada por su exmarido, y si tenían varios hijos podían llevarse uno al lugar paterno. Qué interesante historia que estamos considerando, hablando un poco del aspecto de Egipto. Entonces, el estado civil del casado para los antiguos egipcios era la parte ideal del concepto divino. Dentro del concepto divino, su dios, que era el faraón, establecía que se debía realizar el vínculo matrimonial. Y los egipcios particularmente dieron un gran valor al matrimonio, y más si de él nacían muchos hijos. Un hombre joven que había llevado hasta ahora una vida de soltero, pero que ahora tenía una mejor posición social, iría a la casa del padre de la mujer escogida a pedir su mano. Era común para una persona casarse otra vez después del divorcio o después del fallecimiento de su cónyuge. Y aquí viene a colación el tema de la dote. Creo que la expresión dote para nuestra cultura en español es muy conocida. Es decir, que para efectos de poder tomar a una joven en el vínculo matrimonial, el solicitante, el varón, debía presentar a la familia de la joven, presentar un determinado valor o pago, si puedo utilizar esta palabra, la dote, ya sea en animales, en dinero, en joyas, que representara el valor del pacto, del compromiso que se estaba realizando. De acuerdo con el sistema patriarcal y hasta el Reino Nuevo, parece que el padre de la muchacha tenía la última palabra, o en su defecto, si él falleciera, un hermano suyo. No se hacía caso a la madre del joven ni a la muchacha. Cuando una madre había adoptado a una muchacha, también podía ser de su consentimiento si su marido hubiese fallecido. Tenemos una inscripción gráfica y biográfica en el periodo de Ptolomaico, donde una mujer dice: mi padre me dio en matrimonio sin saber yo nada y sin consentimiento. El consentimiento de una joven o una unión es poco importante hasta la 20ª dinastía, cuando las novias comenzaron también a poder tomar decisiones y elección. Entonces, cuando encontramos los contratos matrimoniales, están establecidos de acuerdo a una decisión por parte de los padres y la aceptación por parte de los hijos para considerarla como una esposa. Sabemos que en el caso donde los hombres ya muy maduros tomaban a esposas mucho más jóvenes, el escriba, por ejemplo, decía que la muchacha tenía determinados años de edad. Datos que se han encontrado muestran cómo niñas desde 7 años en adelante tomaban o eran tomadas para matrimonio por hombres más de 60 años. Otro ejemplo, vemos cómo en la reina Modopmit, a su muerte, pudo deducir que ella tenía 25 años cuando su esposo era un hombre ya de 75 años. Esto era desde luego un matrimonio
básicamente por conveniencia desde el punto de vista jerárquico y permitiendo que se unieran familias de tal manera que se conservaran las dinastías. Para las novias era un asunto muy diferente, no tenían que esperar a que ellos lograran el estado social y económico y no podían permitirse ver atracciones de decadencia. El ejemplo más conocido es la esposa de más edad que se realza fue la de Tutankamón. Él murió aproximadamente con 18 años después de un reinado de 9 años. Debió haber tenido 9 cuando se casó con ella, quien hubiera podido ser bastante mayor. La edad más temprana que se conoce para las novias es citada en documentos de un periódico romano que hablan del matrimonio entre los 7 y 10 años de edad, jóvenes de 7 a 10 años de edad. Observen, estoy hablando de la cultura egipcia. Vemos cómo las culturas, tanto egipcia como griega como romana, y luego veremos la cultura en Israel, tenían en común ciertas características muy cercanas cuando se trata del tema del matrimonio. Vemos cómo un estudiante de contratos de matrimonios egipcios dice que la mayor parte de las novias tenían una edad entre 10 y 12 años a lo máximo. Y la reconstrucción de las biografías de las princesas nos muestran que exactamente eran niñas extremadamente jóvenes. Los egipcios eran entonces en su generalidad monógamos, pero no existía ninguna prohibición sobre matrimonios múltiples. La monogamia ya se documenta a partir de las etapas predestináticas. La capacidad productiva de una mujer tuvo que ser elevada, si lo vemos en el contexto familiar, toda vez que estas niñas aún no podían embarazarse. Esto debió ser evaluado por hombres a la hora de tener más de una esposa. Si un marido era extraordinariamente rico, también podía tener concubinas, pero la esposa principal disfrutaba de la preferencia especial. Las concubinas no tenían ningunos derechos legales y podrían ser despedidas en cualquier momento. La teoría no había ningún límite de esposas. En teoría no había ningún límite de esposas, pero en la práctica esto dependía del medio económico del hombre. Esto es muy interesante, porque evidentemente hasta nuestros días, hoy hay muchos hombres que desean o anhelan seguramente, o aspiran, no sé, a tener 2, 3, 4 o más mujeres. El problema no es el tener tantas mujeres, el problema es cómo sustentar a tantas mujeres, porque la labor fundamental del varón dentro del vínculo matrimonial es el soporte económico. Es exactamente la situación. Y aquí lo estamos viendo en la época como en Egipto, mientras que un hombre tuviese extremada riqueza, podía tomar la decisión de tener cuantas mujeres quisiera tener. Entonces, el matrimonio era un asunto muy caro para el hombre y el sistema de contratos proporcionó una salvaguarda de gran alcance para los derechos materiales de las esposas y niños, de tal manera que la mayor parte de los hombres solo podrían permitirse tener en particular una esposa. Interesante. El reino antiguo únicamente realza los más altos funcionarios de sangre noble podrían pensar en tener mujeres secundarias. Se encontró en 16 casos posibles de poligamia entre dignatarios del faraón. Durante el primer periodo del intermedio de las culturas y los gobernadores responsables de varias regiones, se les asignaba la oportunidad de tener varias esposas a la vez. En la última época faraónica, Heródoto nos dice que la monogamia era entonces tanto la regla en Egipto como en Grecia, pero pudo haber habido aumento de la poligamia en un periodo grecorromano, como en el caso de Diodoro, lo cita como entre las seglares, mientras que el sacerdocio estaba restringido a una sola esposa. Los palacios reales nos cuentan algo sobre la vida de los harén. Recuerden esa palabra, harén. En la tumba de Ahij-Yahya, mayordomo, primer profeta del reino divino de Akenatón, en Armana hay 4 haréns rodeados por altos muros con guardias situados en cada entrada.
los ocupantes, eran llamadas mujeres confinadas, y vemos que cada una de ellas con sus hijos eran instaladas en las cámaras del faraón. Estas estaban incluso dedicadas a ocuparse de todo tipo de trabajos, distracciones, banquetes, celebraciones y todos los relieves propios de una casa, mientras que podían disfrutar y gozar de todas sus pertenencias o instrumentos de familia. Los harén fueron minuciosamente organizados con un personal de servicio, criados, escribas, guardias, supervisores, cuyos títulos oficiales, como el de guarda de las concubinas reales, eran bastante explícitos. Es interesante porque el caso lo vemos puntualmente y lo veremos un poco más adelante cuando Esther, recuerden ustedes, cuando el eunuco tenía esa responsabilidad del guardia real para elegir, para establecer dentro de las candidatas a esposa del rey. Entonces ese eunuco tenía todo un equipo, absolutamente todo un equipo de hombres y mujeres que cocinaban, que preparaban, que cuidaban, que hacían todo tipo de labor de belleza, de la estética de las candidatas a ser la esposa del rey. Muy bien. La vida del harén seguramente debió ser un placer para el faraón, divirtiéndose con la presencia de muchas de sus mujeres, las más bellas que habían al momento. Uno de los relieves que aparece en una de las tumbas de Ramsés III, jugando algo parecido a las damas con un grupo de muchachas llevando tan solo pelucas, sandalias y collares. Las relaciones entre los miembros del harén, sin embargo, no siempre fueron las mejores en el sentido amistoso. El favor que uno de ellos disfrutaba del rey en un momento daba y despertaba envidia entre los otros. En sus esfuerzos para asegurar la sucesión para su propio primogénito, las mujeres estaban dispuestas a la intriga aún contra el mismo rey. Fue probablemente como una de las esposas secundarias le pudo costar la vida a Ramsés. Fue asesinado en circunstancias similares. ¿Qué se debe hacer con los guardias, servidores y otros hombres del harén? No hay nada en los relieves que establezcan exactamente qué pasó con todos estos eunucos. Sabemos que los egipcios castraban a los animales, pero la castración humana, incluso de esclavos, no hay pruebas de que esto sucediera en el tiempo del emperador y los faraones. Pero bastante usual es que existieran en común relaciones también entre hermanastros que se formaban después de que estos harén crecían, y estos hermanastros se casaban entre sí, al igual que con sus tíos, sobrinas y con frecuencia entre todo tipo de vínculo consanguíneo. Los matrimonios entre primos son un acontecimiento regular muy practicado en Egipto y en particular en Nubia hasta nuestros días. Entre parientes consanguíneos muy cercanos, sin embargo, era total y absolutamente prohibido, es decir, entre hermanos, por ejemplo. Con 490 matrimonios a partir del primer periodo del intermedio en el siglo VIII de la dinastía, se encontró que solo hubo 2 casos de parejas de matrimonio de hermano con hermana, hermana con hermano. Muy bien. En la familia real había sido casi obligatorio desde el tiempo inmemorial celebrar matrimonios entre familia más cercana. El prototipo y el ejemplo mitológico entre estos vemos a Osiris e Isis, que habían venido a este mundo para elevar a los seres humanos, para enseñarle los elementos de civilización y proclamar la sabiduría y la omnipotencia de los dioses. Como el rey se consideraba un dios encargado de establecer la paz y la autoridad en su pueblo. Vemos que el compromiso simplemente era un acto totalmente social, en los cuales un hombre y una mujer se comprometían a una existencia común, cuyo objetivo final era el de criar hijos, procrear hijos y asegurar la prosperidad y la estabilidad de una familia. Observen, es interesante, hermanos, el artículo que estoy tomando, porque tiene que ver con el texto bíblico que mencionamos de Bereshit capítulo 1, verso 28. El principio y el fundamento del matrimonio es la procreación, prourbo, multiplicar y dice la palabra,
Y los bendijo Hashem y les dijo: fructificad y multiplicaos. Y vemos que este es el mismo concepto que se nos está presentando en una cultura egipcia. La boda probablemente comprendía una serie de actividades muy tradicionales, como festín, narración, canción, música y baile. Es decir, que la historia hasta nuestros días en ese sentido no ha cambiado mucho. No ha sobrevenido ninguna narración detallada. Solo recordamos que existen algunos fragmentos muy básicos respecto a este tipo de celebraciones. El padre pide a la novia y su rica dote para ser llevada a la casa del novio antes de la noche, tras un banquete espléndido participando de la familia y los testigos. Lo curioso de este relato es que viene a cuento la boda de Ramsés II con una princesa hitita. Las relaciones de parentesco en el antiguo Egipto muestran que la unidad básica de la sociedad era el núcleo familiar. Es decir, que este contexto que estamos leyendo es un contexto hasta nuestro tiempo. El fundamento de una sociedad está basado en la familia. Ahora, volvemos a la pregunta de principio de programa. ¿A una familia, qué tipo de familia? ¿A una familia varón-varón? ¿A una familia mujer-mujer? ¿A qué tipo de familia se refiere el fundamento de la familia? Porque en el contexto bíblico está muy claro, pero en los tiempos que estamos viviendo hoy ya no sabemos cuál sea el fundamento de una sociedad donde se ha perdido el sentido del varón y la varona en un vínculo matrimonial. La fiesta que se celebra en la casa del esposo tiene como sentido darle al hombre la responsabilidad como varón y como hombre que toma la responsabilidad de su esposa y le da un sentido patriarcal para que el matrimonio funcione bien. Dentro de las denominaciones egipcias, la esposa es una mujer ahora casada y ejerce una autoridad. En términos generales, el hombre transfiere un estatus a la mujer y puede ser un término de reconocimiento utilizando textos legales y se utiliza desde el reino antiguo. Se utiliza también el término hermana, término utilizado para designar esposa, introduciendo estelas durante la dinastía del siglo XII. En el Reino Nuevo se puede traducir por enamorada. Obligaciones conyugales nos muestran que tanto el hombre como la mujer adquirían compromisos, derechos y obligaciones que tanto el esposo como la esposa tenían que cumplir sí o sí. Solo conocemos las actuaciones respecto a las propiedades, pero poco sabemos en sí de lo que es propiamente el acto de familia. Los deberes que un hombre debía tener para con su esposa atañían a la ley y a la moralidad. Observen, estoy leyendo un artículo de egiptología relacionado con la vida familiar, hacer casa en el vínculo matrimonial del pueblo egipto. Y cuando leemos algunos fragmentos de esta egiptología, nos damos cuenta que no está nada distante de nuestra realidad bíblica. Lo voy a repetir. En todo matrimonio, la enseñanza fundamental está en el derecho del esposo como cabeza y representante del hogar, que le da estatus a la esposa, y ese estatus los lleva a ejercer una ley y una moralidad. Por ejemplo, las enseñanzas, dice, si eres adulto y fundas una familia, debes amar a tu esposa como le corresponde. Llenar su estómago, vestirla con los ungüentos que calmen su cuerpo, alegrarle su corazón mientras que ella viva. Ella es un campo fértil para su esposo. Muy interesante. En la institución del matrimonio vemos cómo es importante confiar en la esposa, no controlarla de tal manera que ella pueda tener libertad y obediencia a la sujeción. Es decir, esto está tal cual Efesios nos narra y lo leímos ayer en los textos. Un esposo debía mantener a su esposa aun cuando hubiese ganado alguna importancia en los trabajos que realiza, ya que era habitual que los hombres se divorciaran de sus mujeres cuando su posición cambiaba
trataba favorablemente. El marido debería participar a su esposa de todo lo que él adquirió, nada debía serle oculto a ella. Un marido no debía cometer ningún tipo de inmoralidad sexual debido a asistir a necesidades de su esposa y tanto médicas cuando ella cayese enferma y proveyéndole alimento y ropa y de esta manera asegurar su buen cuidado. Los acuerdos matrimoniales en Egipto nos narran que los registros escritos en los últimos periodos de la época ptolomaica declaran que una mujer también disfruta de su propia personalidad legal, lo que se había establecido en el contrato matrimonial. Estos acuerdos debían proteger los derechos del esposo y la esposa cuando el matrimonio era disuelto. El estado legal de una pareja que convivía eran diferentes de las de una pareja casada. Muy interesante. Miren, hermanos, esto es tan interesante porque estamos hablando del contexto Egipto. Y vemos que en el contexto Egipto se nos habla del vínculo matrimonial, hacer casa, la responsabilidad del hombre, el cuidado a su esposa, la manutención de su esposa y el cuidado de ella. Es decir, que nada de esto escapa a un contexto bíblico que ya mencionamos. Pero también nos hace mención, permítame volver a retomar un poquito este pasaje, me pareció muy interesante. Dice: estos acuerdos debían proteger los derechos del esposo y la esposa cuando el matrimonio llegase a ser disuelto. El estado legal de una pareja que convivía era diferente al de una pareja casada jurídicamente. Incluso sin la prueba de una ceremonia matrimonial, ya que el matrimonio no era una institución legal, pero sí de carácter social, mediante testigos. Importantísimo. Es decir, que para el tiempo del pueblo egipcio, también se sucedía el hecho de la unión libre. Y en esa unión libre, las mujeres no tenían los derechos que podía tener una mujer en un contrato matrimonial. Es decir, que desde el punto de vista del derecho del matrimonio hasta nuestros días, creo que estos aspectos no han cambiado. Cuando un hombre daba a su hija o a su sobrina en matrimonio, las actas en las que el marido da derecho a su esposa estipula consecuentemente el matrimonio y da la posibilidad de la separación, tal como la herencia de los hijos y como las propiedades de ambos que sean tratadas en el momento de acuerdo al hecho. Actas donde el marido firma la recepción de una cantidad que anteriormente había dado por su esposa, que es lo que vimos como la dote, contiene el acuerdo entre el esposo y la esposa. Los primeros contratos verdaderos son mencionados en el Reino Nuevo, textos verdaderos escritos en escritura hierática y demótica cursiva que aún sobreviven para este tiempo, nos muestra con claridad estos vínculos en el matrimonio. Usualmente comienzan con la fecha, los nombres del varón y la mujer y continúan declarando cada detalle de parte de las familias, su ocupación, profesión del hombre, sí o no, si era egipcio originalmente, su origen étnico y cuán importante su posición social. Vea, qué maravilloso. Las siguientes partes del contrato registran el hecho del matrimonio y confirman que el hombre entregaba a la mujer la llamada ofrenda matrimonial. Esta ofrenda matrimonial consistía en una pequeña colección de artículos como joyería, dinero o grano valorados en fracciones que deben unos 90 gramos de plata correspondiente. Aproximadamente el coste de un esclavo. Con el paso del tiempo, la ofrenda quedó reducida a un pagaret a la esposa en caso de separación. Situación legal de una mujer casada en Egipto. Las mujeres egipcias no podían quejarse de su vida si se le compara con la vida de las mujeres de otras culturas de la antigüedad, sobre todo en este Oriente. En asuntos cotidianos eran en numerosos aspectos igual a su compañero. Tenemos evidencias de esto desde los tiempos prehistóricos. La esposa siempre podía tener sus propios regalos funerarios, estatuas, estelas, puertas, etc.
incluso en el rango de ofrecimientos puestos en su tumba. Entierro de una mujer, el entierro de una mujer no era diferente al de un hombre. Sin embargo, era bastante común en las mujeres ser enterradas con sus propios esposos. Maravilloso. Los registros de los escritos a través de la historia en diferentes periodos nos muestran que la mujer también disfrutaba de su propia personalidad legal y podría disponer libremente de sus propiedades, y aún después del matrimonio éstas permanecían separadas tanto del esposo como de los bienes conjuntos. Se han conocido un caso donde una esposa prestó a su esposo una suma de dinero y obtuvo beneficio de intereses a través de ese préstamo y quedarse con sus respectivas propiedades. La mujer también tenía la posibilidad de firmar libremente toda clase de contratos. No solo con el esposo, también lo podría hacer con nodrizas, jardineros, comerciantes, entre otros, hasta producir acuerdos con esclavos y crear autoridad y tener autoridad frente al templo. En este caso, el comprador incurría en el deber de proteger a su esclavo, asegurarle su bienestar, alimentación y todas las necesidades diarias. La casa entonces era el dominio de la mujer. La mujer tenía absoluto, total control dentro de su hogar, y su misión principal era, como se ha dicho, tener hijos, criar hijos, educar hijos, y en casa ella era quien molía el grano, horneaba el pan, elaboraba cerveza, cocina, hila el hilo y teje la ropa. Las mujeres de los agricultores también les ayudaban en las actividades del campo. Lo vemos en las pinturas que aparecen en muchas de estas tumbas encontradas hasta nuestros días. Las mujeres fueron empleadas en los talleres de dignatarios o en templos como tejedoras, lavanderas, panaderas o molineras. Unas llegaron a ser cantantes profesionales, músicas, bailarinas, estéticas, y otras solían hacer ramos, coronas, y muchas mujeres pobres esclavas servían en casas de hombres ricos, y gran mayoría de muchas mujeres jóvenes también ocupaban su tiempo en la prostitución. Así es que, mis amados hermanos, a ver cómo estamos en nuestro tiempo. No hice mi corte correspondiente, pero es que la lectura de estos textos, como lo vamos a hacer mañana con Grecia y luego lo veremos en Roma, nos dejan enseñanzas muy interesantes, particularmente porque estamos notando que a lo largo de los siglos y la historia, el vínculo matrimonial básicamente no ha cambiado. Es que en ese sentido el derecho civil y el derecho, repito, desde el punto de vista de nuestros días, se conserva muy bien respecto a todo lo que hemos estado leyendo. Las reinas, desde luego, como las mujeres de Dios, les acompañaban en público, ocuparon una posición especial. En realidad, aunque saliesen, no tenían realmente labores determinadas de manera social, solo eran un protocolo que se debía cumplir. Vemos que a través de la historia, varias reinas del imperio egipcio, su mejor labor era solo presentarse como mujeres agradables al pueblo y que ingerían para que el pueblo estuviese siempre a favor del faraón. En el caso de que una mujer se diera la esposa se diera una situación de infidelidad, entonces se era condenada y retirada completamente de su hogar. Debía entonces asegurarse que los herederos formaran parte de esta familia y ellos perderían también todo acceso. Un hombre que no aprovechaba la oportunidad de declararse en juicio se determinaba en el juicio de los muertos, y si no se presentaba, entonces era perdonada la situación de infidelidad por parte de la esposa. Todas las mujeres casadas en Egipto tenían un papel por excelencia, y era lograr educar muy adecuadamente a sus hijos. El nacimiento de un hijo era una ocasión extraordinariamente importante. Era la llegada de alguien que quería ser el actor principal en las ceremonias y en todo tipo de actividades dentro del imperio. Las mujeres no lograban proporcionar un hijo varón, estaban en una situación poco envidiable. Es decir, que dentro del vínculo matrimonial del pueblo egipcio, la prioridad de los hijos, en especial del hijo varón, que el primogénito fuese el varón. Y creo que este aspecto, amados hermanos, está visible y está vigente mejor hasta nuestros días. Hay matrimonios y familias que su anhelo primordial es que su primer hijo sea varón. Ahora, veámoslo en un punto más ecuánime.
más que si es varón o mujer, lo más importante es que puedan haber hijos. Esto es lo importante. Conozco un caso muy particular en mi país, en el que las familias de una determinada región del país tienen por ley de familia, es un estatus legal dentro de las familias, que el primer hijo de cada uno de los hijos o nietos siguientes, sus hijos en nacimiento, debe ser el primero siempre un varón. Esto para conservar el apellido, para conservar la riqueza, para conservar las posesiones, etcétera, etcétera. Cuando en un vínculo matrimonial, estoy hablando del siglo XXI, caso que conozco, amigos cercanos, de hecho, si dentro de una relación de pareja naciese una niña, inmediatamente al nacimiento de esa niña se adoptaba a un varón. Ya existen pues obviamente los protocolos necesarios, de tal manera que al momento, si ya se sabía que iba a nacer una niña, entonces las familias hacen los trámites jurídicos legales de adopción y traen consigo al nacimiento de esa bebé a un varón, quien será por supuesto el mayor y quien ocupará la posición entonces de primogénito. Las representaciones matrimoniales que podemos ver a través de pinturas, estatuas y relieves hasta nuestros días muestran cómo existían un número importante de clases sociales muy determinadas, que por lo general muestran de pie o sentados el uno al otro dándose las manos. A menudo la esposa tiene rodeada un brazo por el cuello a su esposo. Con menos frecuencia se puede ver la situación contraria. A veces la esposa está de pie dócilmente detrás de su esposo, o es representada un poco más pequeña en la escala. El artista no tiene la intención de mostrar la inferioridad de la mujer, pero sí la importancia particular de su esposo. En otros casos, ellos son de la misma cultura. En el Reino Nuevo, las relaciones de las parejas y entre reyes y reinas, estas estaban determinadas por afectos muy cercanos, porque se consideraba el harén como una familia y por lo tanto se establecían principios y fundamentos de respeto entre estas condiciones. Hay una contribución conmovedora al matrimonio del papiro números 371, una carta dirigida por un viudo al espíritu de su última esposa, que dice: «No te he ofendido o te he dado motivos a tu corazón para tu cólera, no permití que sufrieras por nada. Lo hice como tu esposo. Nunca me encontraste engañándote como un campesino entra a otra casa». Es interesante. Una anécdota, una nota encontrada en estos papiros y demás respecto del matrimonio. Esto, amados hermanos, a grosso modo, y en una lectura, un documento muy interesante sobre el contexto de egiptología, que me pareció apasionante. Tiene más de 70 páginas de lectura. Procuré hacer un resumen y un bosquejo muy básico de la historia del matrimonio a la luz de la vida del pueblo egipcio. Y como pudimos notar, no puedo tal vez pasar por alto mencionarlo a propósito. Vemos que las Escrituras también nos hablan cómo en el proceso, en el libro de Génesis capítulo 24, verso 1 al 4, Abraham era ya viejo y bien entrado en años, y Adonai bendijo a Abraham en todo, y dijo Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía: «Pon ahora tu mano debajo de mi muslo y te haré jurar por Adonai, Adonai de los cielos y de la tierra, que no tomarás esposa para mi hijo de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito, sino que irás a mi tierra y a mi parentela y tomarás esposa para mi hijo Isaac». Interesante. Vemos un poco más adelante cómo en Génesis 41-45, y esto ya solo para mencionarlo, probablemente lo continúe mañana, hablamos de la vida de José, y sabemos que José fue a Egipto y llegó a ocupar esa posición de segundo lugar del virrey después del faraón. Entonces José era el gran patriarca, y el profeta se casó con una mujer egipcia, con Asenat, Génesis 41-45, y nos dice que Asenat era hija de Potifera, sacerdote de On, sacerdote idólatra egipcio. Entonces aquí estamos frente a una encrucijada, como José, este maravilloso hombre que ha dejado un legado tan importante en todo el contexto bíblico para lo que es la cultura de Israel, pudo casarse con una mujer egipcia, hija de Potifera, sacerdote
de On, un sacerdote en la idolatría, en el paganismo del pueblo de Egipto. Ahora, muchos eruditos consideran o especulan respecto a este tema diciendo que José llegó a gobernar en Egipto mientras que esta nación estaba bajo el dominio de los Hicsos. Por favor, preste mucha atención a este dato, solo lo leo para cerrar. El historiador Manetón llamó a los Hicsos los pastores reyes y dijo que los egipcios los odiaban mucho por sus conquistas y dominios. Los Hicsos eran pueblos semitas. Por favor, preste mucha atención. Semitas de la tierra del norte y del este de Egipto. Como Jacob y su familia eran también semitas, es fácil comprender la razón por la cual los Hicsos vieran con buenos ojos a José, y cuando aquellos finalmente fueron arrojados de Egipto, repentinamente los egipcios no quisieron saber nada más del pueblo de Israel. Creo que mañana hablaremos un poco más en detalle de esta historia. Esto para significar entonces que bajo esta historia narrada y establecida por los eruditos, se nos dice entonces en ese sentido que Potifera y su hija vendrían de un linaje semita. Por lo tanto, bajo esa característica, José nunca fue casado con una mujer egipcia, por lo menos de nacimiento, sino una mujer del linaje semita, como lo era toda la generación de Abraham, Isaac y Jacob. Muy interesante. Muy interesante, muy interesante. Pero tan interesante como establecer que lo primero que Faraón hace al nombrar a José en la posición del grado más alto del Faraón es que inmediatamente le entrega a una mujer por esposa. Maravilloso. Y de allí vendrán entonces Manasés y Efraín, y usted ya conoce toda la historia. La bendición de las manos cruzadas de parte de Jacob, que es una historia apasionante hasta este punto, mis amados hermanos. Muchísimas gracias por acompañarnos, un tema realmente apasionante. Mañana veremos entonces el aspecto del matrimonio en Grecia y siguiente día veremos el aspecto del matrimonio en el Imperio Romano hasta nuestros días. Mis amados, muy buen día, muchísimas gracias. Gracias por sus opiniones. Shalom para todos. Bendiciones. Debemos aprender a honrar los dones del ministerio, en especial el de enseñanza. Yeshua dijo en Lucas 6:38, «Dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís os volverán a medir». Si Radio Génesis 128 ha sido de enseñanza y bendición en tu vida, te invitamos a bendecirlo a través de las plataformas PayPal, Zelle, Square Cash, que están en nuestro portal www.radiogenesis128.com. Hemos presentado Torah al instante con el pastor Roberto Alfaro. Para nosotros es un privilegio poder servirles. Contáctanos a nuestro correo electrónico radiogenesis128@gmail.com. Amigos, gracias por ver el video del día de hoy. Aquí te dejamos 2 videos que te sugerimos que veas también en nuestra plataforma de Radio Génesis 1.28. Y en la mitad de la pantalla, con tu control remoto, podrás suscribirte a nuestro canal. Gracias por estar en Radio Génesis 1.28, la frecuencia de la familia.